Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro tiempo de devocional Hablemos con Dios. Les habla su amigo, servidor y pastor Jorge Saldarriaga. Y hoy quiero compartirles un maravilloso pasaje de la Biblia que puede transformar tu vida, que puede renovar nuestra mente y que puede enseñarnos muchas cosas. La palabra de Dios dice en el Salmo 1, del 1 al 3, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hoy quiero hablarles acerca de la prosperidad que viene de Dios. Muchas veces nosotros tenemos en mente que la palabra prosperidad tiene que ver única y exclusivamente con dinero o con posesiones materiales o con tener un buen nivel social. Si un cristiano tiene dinero y se supera económicamente, para nosotros esto es un buen signo de que esa persona está bien con Dios. Por el contrario, si una persona no aparenta tener una buena economía, ni parece que esté superándose económicamente, pensamos que está en pecado o está viviendo una vida que desagrada a Dios. Pero la palabra de Dios nos demuestra que la prosperidad del creyente, la prosperidad de la persona que está en Cristo, dice que todo lo que hace prospera, no solo lo económico, sino las demás áreas de su vida. Hoy vamos a comenzar analizando lo que nos enseña la palabra de Dios de cómo tener una verdadera prosperidad. Lo primero de lo cual quiero hablarles es de la prosperidad que no agrada a Dios. La Biblia le llama la prosperidad de los necios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 32, dice la palabra de Dios: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. O sea que hay una prosperidad de Dios y hay una prosperidad de los necios. Y aquí presenta la palabra de Dios varias características en que está basada la prosperidad de los necios. La prosperidad de los necios está basada en el egoísmo. Todo lo que yo quiero sin darme cuenta lo que estoy perdiendo. La prosperidad de los necios está basada en la avaricia y en la vanidad. Querer tener para aparentar ser alguien. Piensan que si no tienen dinero no son nada. La prosperidad de los necios es una prosperidad que destruye. Una prosperidad únicamente de dinero, pero sin paz. Una prosperidad sin armonía, sin gozo y sin salud. Ahora, ¿en qué consiste la prosperidad que viene de Dios? Hay un pasaje que es muy importante y está en la palabra de Dios en la tercera carta de Juan. Recordemos que la tercera carta de Juan es solo un capítulo, porque no tiene sino un solo capítulo. Tercera carta de Juan, versículo 2. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Lo vuelvo a repetir. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire lo que dice la palabra de Dios. En esta tercera epístola del apóstol Juan, que tenía por destinatario a alguien muy querido por él, a un líder de la iglesia, y sus deseos para esta persona tan querida fueron en tres aspectos que nos demuestran cuál es el deseo de la prosperidad de Dios para sus hijos. Por eso pongan mucho cuidado a los tres deseos de Dios para su vida. Los tres deseos de la prosperidad de Dios en usted. La primera es que la prosperidad de Dios está en todas las cosas. Es una prosperidad integral que incluye todas las áreas de mi vida. La prosperidad que enseña la palabra de Dios no tiene que ver solamente con el dinero, sino con la capacidad que Dios te da para solventar las necesidades humanas en cualquier aspecto de tu vida. Por ejemplo,
¿con qué se compraría la paz? ¿Con qué dinero usted compraría el gozo en el corazón? ¿Con qué dinero compraría usted la salud? ¿O con qué dinero compraría usted una buena familia llena de amor? La verdadera prosperidad es una bendición de Dios que enriquece no solamente materialmente, sino también emocionalmente y espiritualmente. Y después dice la palabra de Dios que tenga salud. Es una prosperidad que no se obtiene a costa de nuestra vida. Es una prosperidad que no tiene por qué generar en mí enfermedad. ¿Cuántos están sacrificando para tener prosperidad o para tener dinero todo lo que han deseado en sus vidas? ¿De qué sirve el dinero si no hay salud? Estamos desgastando tanto nuestra salud que no podemos disfrutarlo, no podemos disfrutar todo lo que el Señor a nosotros nos está dando. Dios dejó establecido el descanso después de 6 días de trabajo. Y así lo dice la palabra de Dios: al séptimo día descansarás. Y dice: al séptimo día descansarás. Si mi deseo de superación, llámese avaricia disfrazada, no me permite descansar, estoy en contra del plan de Dios. ¿Cómo está, por ejemplo, tu salud mental? ¿Cómo está tu salud mental? Y aquí ya llevamos 2 cosas. Recuerde esto: la prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Y la prosperidad de Dios es que usted tenga salud para poder disfrutar de todo lo que Dios le da. Lo tercero: así como prospera tu alma, dice la tercera carta de Juan, versículo 2, es una prosperidad basada en la confianza en Dios. Nosotros prosperamos materialmente, podemos prosperar familiarmente, económicamente, pero al mismo tiempo vamos comprendiendo que todo viene de Dios. Que aunque tengamos lo necesario, siempre tenemos que depender de Él. Dios no quiere personas con la billetera llena, pero con el corazón vacío de amor, con el corazón vacío de fe, con el corazón vacío de gozo, con el corazón vacío de esperanza. La prosperidad que viene de Dios nos motiva a buscarle y servirle en agradecimiento a su misericordia con nosotros. Ahora, hay una característica adicional que nos enseña la palabra de Dios, y está en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 22. Le agregaría yo una 4ª característica de la prosperidad de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. La verdadera prosperidad es una bendición de Dios, que enriquece material y espiritualmente, y principalmente no añade tristeza. Si la prosperidad que yo estoy buscando me aleja de la iglesia, me aleja de mi familia, me está destruyendo la salud, me mantiene en constante depresión, no puede venir de Dios, pues está añadiendo tristeza a mi vida. No es prosperidad de Dios si tengo buena economía, pero estoy frío espiritualmente. También Satanás prospera, tengamos mucho cuidado. Miren, la palabra de Dios lo enseña. Ahora, veamos las condiciones que nos enseña la palabra de Dios para tener prosperidad. Hay muchos principios en la Biblia. Yo siempre he creído que la prosperidad de Dios es un proceso, donde todos esos principios los pongo yo por obra y el Señor empieza a transformar todo lo que está a mi alrededor. La palabra de Dios enseña varias condiciones. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? En primer lugar, que nosotros seamos fieles en nuestras finanzas. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Usted y yo tenemos que tomar una decisión, y es creerle a Dios o nos dejamos engañar por Satanás, que si le damos al Señor no nos alcanzará el salario, no nos alcanzará nada de lo que nosotros necesitamos. Y es todo lo contrario. Si al contrario yo tengo la fe de creerle a Dios, Él hará lo que tengo, Él hará que lo que yo tenga me sobreabunde. Lo segundo que me dice la Biblia es obediencia a la palabra de Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos del 7 al 8,
Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 1, versículos del 7 al 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo tengo que entender que meditar en la palabra de Dios no es simplemente leerla, es confrontar mi realidad con su verdad y corregir lo deficiente en mí. Y cuando eso ocurre, entonces Él abre la puerta a la bendición y a la prosperidad que Él ha preparado para mí. Lo otro que me enseña a mí la palabra de Dios es que debemos vivir caminos agradables a Dios. Empezamos leyendo el Salmo 1 del 1 al 3. Y no hay mejor negocio para un hijo de Dios que portarse bien. Si mis caminos son agradables a Él, Él me encamina a su prosperidad. Ahora, hay una tercera manera como nosotros podemos ser fieles con nuestras finanzas, y es a buscar a Dios con todo el corazón. Cuando yo le busco, Él me está dando la oportunidad a mí mismo de recibir lo que Dios ha preparado para mi vida. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 21, dice la palabra de Dios: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón. Y dice la Biblia, y fue prosperado. Y hay muchos versículos que nos enseñan la palabra de Dios en cuanto a los principios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todo, dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. O cuando la Biblia dice que el hombre diligente será prosperado en todo lo que emprenda, como dice Proverbios 13:4. Hay muchos principios bíblicos que nos enseñan lo que es vivir bajo la prosperidad de Dios. Tengo que guardarme también del pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchos pasajes bíblicos que nos enseñan entonces lo que es verdaderamente la prosperidad que proviene de Dios. Por eso yo quiero terminar este tiempo orando y pidiéndole a Dios que baje estos principios a nuestro corazón. Padre, yo te doy gracias en esta mañana y te pido, amado Señor, que sigas obrando en mi corazón, que me enseñes tu verdad, que me enseñes cada día el camino por donde debo andar, que cada día sigas perfeccionando el carácter tuyo en mí. Enséñame a ser humilde para reconocer mi condición. Enséñame a ser obediente, Señor, para poner por obra tu palabra. Enséñame a vivir en justicia, oh Dios, para ser limpio y recto. Señor, gracias por bendecir todos los frentes de mi vida. Gracias por, oh Dios, enseñarme tu palabra para yo poder corregir todo lo que no sea de tu agrado. Gracias por darme la oportunidad en esta mañana de estar en pie y poder levantar mi oración delante de ti y reconocer que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hijos de Dios, si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le invitamos a que se suscriba al canal de CEFAC España, al Centro Familiar Cristiano Internacional. Que Dios los bendiga a todos rica y abundantemente. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!